¿Qué mecha de vida? A mis 15 años fue la primera vez que se me metió en la cabeza una pregunta que en aquel entonces sentía que no tenía nadie de confianza para contarle algo tan personal y complejo al mismo tiempo. Y lo peor es que estaba seguro que si preguntaba eso me tildarían de enfermo, loco o por qué no, me dirían que si estaba consumiendo drogas. La pregunta era muy simple: si todos vamos a morir, ¿cuál es la diferencia que me vaya ahora o dentro de 10, 20 o 50 años? En aquel entonces era muy joven, estudiante, trabajador, hacía buen deporte y también empezaban mis rumbas, noviecitas, etc. Típico muchacho juicioso, y sin embargo la pregunta seguía allí, día tras día, noche tras noche. Era una pregunta que me hacía sentir vacío, confundido, desorientado, solo. Lo más grave era que cuando de nuevo llegaba aquel pensamiento, casi intenté un par de veces ya no estar aquí. En estos días siempre estaba cuestionándome y pensando en el amor, la familia, los amigos, la religión y hasta la existencia. La verdad no entendía mucho y siempre pensaba que todo lo que me ocurría era culpa de las otras personas. Era solo un adolescente y no entendía por qué tanta complejidad dentro de la vida y la sociedad. Sin embargo, un día estaba jugando un juego muy conocido para aquel entonces, Mario Bros, y me dio por pensar en un instante que la vida mía sería la de una partida del juego. Así que decidí avanzar lo más que pudiera, cuidándome al máximo posible y sin utilizar el poder de la estrellita. Solo agarraba al honguito. Lo asociaba como una de las tantas segundas oportunidades que nos presenta la vida. Avancé lo máximo que pude y jugué como nunca antes. Por primera vez jugué consciente. Cuidé la única vida que tenía y disfruté el juego como nunca antes. Sentí adrenalina, estaba asustado, necesitaba pasar cada prueba sin que me mataran o caerme a un hueco. La misma vida en acción. Sin embargo, yo sentía que estaba haciendo trampa, puesto que ya conocía la ruta y estaba mucho más prevenido en ciertas ocasiones. Con esto y todo, fue el mejor juego de mi vida. Sentí tantas emociones en una sola partida que allí pude asociar que la vida era lo mismo. No podía retroceder. Yo decidía cómo la jugaba y hasta dónde avanzaba, o hasta dónde llegar lo máximo posible. Desde aquel momento me di cuenta que la única diferencia que había para mi pregunta indiferente era el tiempo. Esa era la única diferencia, tiempo, que ahora lo representaba en hasta dónde podía avanzar en el juego de la vida. Ya decidido a jugar la vida, salí a la cancha y arranqué con la estrategia. La estrategia era muy simple. Ya es hora que vaya pensando qué va a hacer en la vida. Vaya mirando qué es lo que va a hacer cuando salga del colegio. ¿Va a trabajar o va a estudiar? Busque un trabajo estable, que la vida está muy dura. Es mejor la goterita que el chorro de una. Eran algunas de las frases que más escuchaba a punto de terminar mis estudios secundarios. Así que terminé mis estudios y conseguí un trabajo en una empresa y me subí en el hermoso, putrefacto barco del sistema de la sociedad. Y traté de ser una persona normal, sin ofender a los egos. Así pasaron días, meses y hasta años, como un zombie, jugando el juego de la vida, pero como zombie, solo avanzando y tratando de pasar cada ola en aquel triste y raro barco cargado de egos, prototipos vacíos, noticias falsas, miedos, reglas, prejuicios y sobre todo consumismo. Luego, a mis casi 30 años, nuevamente bajé un poco el acelerador en aquel barco, puesto que pensé que ya iba en la mitad de la ruta y aún sentía que no estaba en alguna dirección. Así que me asomé un poco por la ventana de aquel barco y me encontré en el mismo punto de cuando me estaba haciendo la pregunta tan básica. Es decir, ya habían pasado 15 años de estar haciendo lo que para el sistema es la vida: nacer, crecer, reproducirse, morir. Solo faltaba esa. Muchacho juicioso, trabajador, rumbas, mujeres, amigos, motos, drogas, problemas, estudios, etc.
típico muchacho juicioso de prototipo cultural, pero aún y así, con todo lo vivido, me sentía vacío. Otro día, tomando unos tragos con un amigo en aquel entonces, me hizo una pregunta que nadie me había hecho antes. La pregunta fue la más corta y compleja que mis oídos pudiesen haber escuchado hasta aquel momento. ¿Qué te hace feliz?, fue la pregunta de mi amigo. Toda la vida tuve argumentos para debatir lo que fuese, pero este día solo callé. La pregunta me dio tan fuerte que desde ese instante me tomé la tarea de analizar paso a paso todas las áreas de mi vida para identificar qué me hacía feliz. Muchas cosas creía eran lo que me hacía feliz: el trabajo, el dinero, las mujeres, las rumbas, ser sobresaliente en lo que fuera, o hasta, por qué no, hacer lo que se me daba la gana. Pero aún y así, ya eran 30 años y seguía vacío y confundido. Fueron pasando los días y aún no entendía por qué el hueco y la confusión seguían allí, puesto que ya había vivido muchas experiencias y vivencias en muchos aspectos del juego de la vida. Aquel día estaba caminando por un puente de la ciudad y aquella pregunta nuevamente invadió mi cabeza, con la diferencia que ya tenía 30 años y ahora sentía que las personas a mi alrededor no eran las culpables de mi vacío. Ahora sentía que yo era el culpable de ese sentimiento. En aquel mismo instante miré al frente buscando el horizonte y lo primero que vi fue una hermosa montaña a menos de 1 kilómetro, una gran y hermosa montaña. Luego miré a mi derecha, atrás, a mi izquierda y solo vi hermosas montañas, grandes y hermosas montañas. Inmediatamente tuve una sensación de encierro, me sentí ahogado dentro de una taza de montañas, con los pensamientos limitados, sin visión, enjaulado. En ese momento analicé un poco el correr de nuestra sociedad. Vi por qué todos estamos corriendo dentro de la misma taza. Es como estar dentro de una habitación corriendo y compitiendo por quién es el que más puede tener. Lo primero que pensé era que necesitaba saber qué había más allá de dicha taza. Así que al día siguiente fui a la empresa en que trabajaba y entregué mi hermosa carta de renuncia irrevocable. Fue una sensación increíble, me sentí libre y con ganas de salir, volar y ver qué había detrás de este paisaje. Luego fui a sacar el pasaporte, ya sabía que me quería ir, pero aún no sabía dónde. Compré una mochila, empaqué mis chiros, me despedí de mi familia y mis amigos y nos fuimos. Esa será otra historia por contar. Hoy, 10 años exactos después, luego de haber jugado el juego de la vida real durante 40 años y pasar por los diferentes mundos y fases de los procesos y poder seguir jugando, pero ahora más tranquilo y feliz, ya que cada momento y experiencia vivida me llevaron a entender todas las respuestas a las incomprendidas preguntas que siempre estuve buscando. Todas las respuestas siempre las encontré en el camino, siempre estarán en la base, en lo simple, en la esencia. Hoy sé que solo somos una simple especie más de este universo infinito, con tan solo un 3% de conciencia y que nos diferenciamos del mismo 3% a nuestros primos hermanos primates. También sé que nosotros mismos estamos acabando con muchas especies y con el medio ambiente y el planeta, por solo ese 3% disque de inteligencia. Hoy sé que el sistema está creado a base de prototipos vacíos, que solo venden consumismo a base de egos y necesidad de tener. Pero también sé que si hoy planto una semilla, mañana tendré una fruta, y que si le doy amor y cuidado, me saldrá más linda y sana. También sé que todos son solo momentos, y por eso disfruto del aprendizaje, así a veces duela. Sé que a veces llueve, pero también sé que al próximo día podrá salir el sol. Hoy sé que cuando en muchos momentos dije "qué mecha de vida", renegando, era porque triste y afortunadamente estaba aprendiendo lo que necesitaba para poder saber dar mi paso firme hoy. Ya sé que la definición de mecha es cordón de hilos retorcidos de material combustible
que sirve para encender o alumbrar. Ya sé por qué decimos que la vida depende de un hilo. También sé cuál es el combustible que le damos a la mente y al cuerpo. Hoy sé que no es lo mismo encender que alumbrar, y sé que hay muchos prendidos pero poco que alumbran. Hoy, gracias a Dios, al universo y a la vida, sé cómo es que es la mecha de vida, porque sé que mañana quizás no pueda ser, pero lo más seguro de lo que sí estoy es que sé que nada aún sé. Este es un mensaje de cariño y fuerza para todas las personas que en algún momento de la vida se encuentran con preguntas sin respuesta y sienten que nadie los entiende. Recuerda que todo son solo momentos en un espacio y tiempo que nosotros hemos decidido llegar hasta allí. La única solución es retomar el proceso desaprendiendo todo lo que exista en la mente, buscar cómo reconstruir las situaciones, analizando lo nuevo que puedo crear y cómo desearía que fuera dentro y afuera de mí. Si nos quedamos en el mismo círculo, creo que es infinito. La ruta es el mayor aprendizaje en este plano. Mientras más larga y fuerte, mayor será la conciencia y la sabiduría. Somos un simple elemento bruto, destructivo y hasta peligroso para el cosmos. El secreto siempre estará en encontrar la conciencia. El ayer ya murió, el mañana no existe y el hoy eres tú. Como dicen en Ecuador, con fe no más. Como decimos nosotros, siempre pa'lante. Mochilero de Medellín.